Bueno, muy bien. Mateo capítulo 4. Y voy a tener lectura del 1 al 11. Ah, muy bien. Ahí aparece en pantalla. Así dice la palabra de Dios. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se hagan pan. Perdón, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió y dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropiece con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y terminando con el 11, dice: el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Muy bien, doy lugar a Carlos Di Santos, que continúa con la exposición de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Sí, buen día, hermanos. Bueno, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Se escucha bien, Darío? Sí. Sí, tengo poca batería y no puedo poner en silencio, perdón. Salgo y entro de vuelta. Bien. Estamos estudiando esta carta que es tan preciosa, que nos enseña cómo andar en el Señor, principalmente a la iglesia, a los hijos de Dios. Y venimos estudiando el último capítulo, capítulo 6. Para los que tal vez nos acompañan por primera vez, podemos decir que estamos estudiando las armas del cristiano, las armas espirituales, cómo el Hijo de Dios debe andar en este mundo para defenderse de los enemigos espirituales, que sabemos que son el diablo, Satanás, este mundo que está puesto en maldad, y la carne, el hombre viejo, aquel que está en nuestra misma naturaleza de pecado, pero que aún habiendo recibido a Cristo como Salvador, está todavía en este tiempo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Por eso este tiempo es llamado aquí en la palabra de Dios, en esta carta, el día malo, el día en que el cristiano debe, habiendo sido ya salvado, debe batallar contra los enemigos espirituales. Vamos a leer Efesios 6, desde el 13 al 16, que nos dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habíamos dicho que Pablo seguramente se inspiró en la armadura del soldado romano para describir las armas espirituales del cristiano. Hemos hablado de los lomos, los cintos que sujetan los lomos, de verdad, como dice aquí, la cota de justicia o la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Y hoy vamos a hablar de la fe. Dice: y sobre todo, tomando el escudo
de la fe. Esa palabra sobre todo nos advierte, ¿no?, que la fe se le ha dado un lugar de preeminencia en la experiencia espiritual del Hijo de Dios. Podemos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué? Porque está hablando de las armas anteriores, que son armas de defensa, habla de la verdad, de la justicia, del Evangelio, que son atributos, podemos decir, de Dios mismo, pero ¿por qué nos dice, al describir esas armas espirituales, esta otra arma ahora que se nos presenta nos dice sobre todo? Es decir, que es más importante, podemos decir de alguna manera, en cuanto a la experiencia nuestra. Y podemos pensar, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué es así? La palabra de Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios. Entonces nosotros como cristianos podemos pensar, podemos decir, bueno, yo como un cristiano voy a proclamar la verdad, como nos dice, de los lomos de verdad, voy a proclamar la justicia, sé que Dios es justo, voy a proclamar el Evangelio, pero todo esto, si no lo hago con fe, es decir, confiando en Dios y no confiando en mí mismo, de nada me sirve. Por eso nos dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Podemos decir, el arma principal de la defensa del cristiano es la fe, porque confía en Dios. Así como hemos sido salvos por la fe, ahora tenemos que vivir confiando en el Señor para que nuestra vida pueda ser agradable a Él y ser salvado de todos los ataques del enemigo. Y como dice acá, es una figura muy clara, muy ilustrativa, ¿no? Porque dice, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos o las flechas, sabemos que en la batalla una flecha encendida era para causar mucho daño y venía de repente. Así es el ataque de Satanás, así es el ataque de nuestros enemigos espirituales, viene de repente. Por eso debemos estar preparados. Pensemos en una flecha encendida, no solamente tiene propósito de herir, sino de quemar. Pero acá nos dice que tenemos que tomar el escudo de la fe, es decir, tenemos que estar preparados antes de que nos sobrevenga el ataque, confiando en el Señor, sobre todo tomando el escudo de la fe. Así que hablar de la fe, ¿cuánto abarca esto, no? Podríamos estar muchísimo tiempo hablando de la fe, de distintos aspectos, de distintas experiencias. Y yo le pedí al Señor a ver qué era lo que tenía que traer hoy para que nos sea de bendición a cada uno de nosotros. El Señor me llevó a la carta a los Hebreos. Podemos leer en Hebreos capítulo 12, pasaje muy conocido. Hebreos 12, versículo 1, que nos dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Aquí tenemos varias cosas para ver. En la palabra de Dios tenemos la vida de muchos héroes de la fe. Aquí en Hebreos 11 nos habla de los llamados héroes de la fe, aquellas personas, siervos de Dios, que la palabra de Dios nos dice que eran hombres sujetos a semejantes pasiones que nosotros. No eran mejores que nosotros, pero tuvieron la gracia de confiar plenamente, poner su vida delante de Dios, y Dios les dio victoria, preciosas victorias, y todas esas personas, todos esos creyentes a través de los años, se constituyen para nosotros en una grande nube de testigos, que dan testigo de que es posible vivir por la fe victorioso ante los enemigos. Dice, la idea es que nos circundan, nos rodean esos testigos. El creyente tiene una manifestación en la palabra de Dios y también en hombres a través de la experiencia personal que son héroes de la fe, testigos de la fe, y que nos muestran que se puede vivir creyendo en el Señor.
Pero es interesante lo que dice, que nosotros teniendo esa tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y en esto pensaba yo, ¿no? Porque pensaba en hablar, tal vez podíamos hablar de varios de estos testigos, grandes hombres de Dios, pero aquí se nos dice, y de hecho sería bueno, y siempre meditamos en aquellas personas para que nosotros también podamos entender que el Señor, más allá de la condición humana, lo importante es que nosotros pongamos toda nuestra vida, toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero aquí se nos presenta una carrera que nos es propuesta. ¿Qué significa propuesta? Propuesta significa puesta delante nuestro. Es decir, que nos invita a avanzar en el camino cristiano. Esto a veces nos cuesta porque nosotros hablábamos también de la actitud que debemos tener, ¿no? de presentar batalla al enemigo. Pero a veces lo que sucede que no estamos velando y, como hemos dicho, el enemigo viene de repente y caemos de nuestra vida victoriosa como hijos de Dios. Y esto nos desanima. Pero acá el Señor nos llama, la idea aquí es que Dios nos pone algo delante, dejar de mirar lo que pasó, e inclusive dejar de mirar el presente y ver lo que Dios nos pone adelante. Una carrera que nos es propuesta, teniendo esa tan grande nube de testigos, entendiendo que hombres como nosotros fueron fieles y victoriosos ante la batalla del enemigo. Pero eso es interesante, que esos hombres, esos héroes de la fe, Dios no oculta sus pecados, sus debilidades, justamente para mostrar que en Cristo se puede vencer. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros también hemos tenido, si hacemos un análisis retrospectivo de nuestra vida, miramos para atrás, decir, bueno, hemos tenido victorias, hemos tenido derrotas, pero ahora el Señor, mediante esta palabra, ¿a qué nos llama? Nos pone una carrera adelante, nos pone algo para que nosotros avancemos y dejemos de mirar para atrás. El apóstol Pablo decía en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Y podemos pensar, ¿no es cierto?, los que estamos aquí escuchando esta palabra, meditando esta palabra, como decía, podemos mirar para atrás. ¿Y qué podemos ver? Tal vez vemos derrota, tal vez vemos caídas, tal vez vemos que el Señor nos llama otra vez, tal vez podemos ver victoria, pero Dios me dice que me olvide de lo que pasó y me extienda a lo que está delante, porque Dios me pone una carrera que está propuesta, que está puesta adelante. Eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Poner los ojos en Cristo, porque a Él también se le puso delante. ¿Qué se le puso delante? Lo que dice acá en el versículo 2, yo tengo que correr la carrera, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo. ¿Qué se le propuso al Señor Jesucristo? Gozo, alegría, una vida, pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Sufrir la cruz mediante la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que nosotros, teniendo esa nube de testigos, ahora avanzamos mirando a Cristo, porque Dios nos pone una carrera adelante. No importa cómo estemos hasta hoy, no importa lo que hayamos pasado, tal vez hemos pasado derrota, hemos pasado desengaño, hemos pensado que la vida cristiana era de una manera y tal vez no pudimos pasar las pruebas, pero no importa, porque Dios ahora nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una carrera que nos es propuesta.
puesto los ojos en aquel que venció, en aquel que supo tomar el escudo de la fe en perfección. Y no falló. Ahora, ¿dónde podemos ver cuál es el ejemplo, podemos decir, más acabado del Señor tomando el escudo de la fe? Podemos hacer en toda su vida, pero podemos ir al pasaje que leyó nuestro hermano Darío en Mateo capítulo 4, en donde podemos decir el Señor, una vez bautizado, aprobado por el Padre y preparado, comienza a luchar esta gran batalla de la fe. Y es puesto en el campo de batalla, podemos decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? En manera oficial, en su ministerio, y le presenta batalla a Satanás. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña cómo, porque Él nos es puesto como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero debemos aclarar varias cosas. El Señor no comenzó aquí a ser tentado. El Señor fue tentado desde su muy temprana edad, desde que fue niño y tuvo uso de razón, cuando Él escuchó el ministerio, el llamado del Padre, y les dijo a sus padres, no podemos así pensar en Lucas, cuando nos dice en el capítulo 2, versículo 49, cuando sus padres lo buscaban, y él había estado ya conversando con los maestros de la ley. Pero los padres, no sabiendo que era el Hijo de Dios, no le comprendían. Ahí ya empezaron sus pruebas, sus luchas de fe. Y el Señor les dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? El Señor ya fue tentado desde niño, desde adolescente, fue probado, porque escuchó el llamado de su Padre Celestial. Y tuvo que crecer como hombre. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo antes de empezar a ver la tentación del Señor Jesús, como se le llama aquí en Mateo 4. La persona del Señor Jesucristo para nosotros es muy misteriosa, porque es verdadero Dios, pero se hizo hombre y es verdadero hombre, y todas las tentaciones y las pruebas de la fe las pasó como hombre, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a alguno, como dice Santiago también. Porque Dios es perfecto, nadie le puede afectar, mucho menos Satanás. Pero se tuvo que hacer hombre para pasar las mismas pruebas que nosotros tenemos que pasar ahora. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra carne es engañosa cuando nosotros escuchamos de la prueba de la fe. Si miramos a los héroes de la fe, aquellos testigos, y muchas veces vemos los pecados también de los testigos que no siempre respondieron, nosotros podemos decir, bueno, entonces yo también a veces caigo, no soporto la tentación. Y no es así, porque Dios me dice que yo no puedo, Dios no me va a dar más de lo que yo puedo llevar. Dios me conoce y sabe que yo voy a poder soportar la tentación. Pero a veces decimos, bueno, no puedo. Y cuando miramos a Cristo aquí, que es el ejemplo que nos es puesto a nosotros, porque dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, podemos decir, bueno, pero era el Señor Jesús. Y Él, bueno, Él era el Señor Jesús, yo no soy el Señor Jesús. Pero lo que tenemos que entender para que esto nos sirva es que el Señor Jesús era, aquí la tentación, era 100% hombre y semejante a cada uno de nosotros en un 100%. Solamente la única diferencia era que no tenía pecado y que no era tentado desde adentro de su corazón, porque era inocente y tenía que llegar inocente a la cruz. También se le llama al Señor, ¿no?, el segundo Adán. Así que el Señor Jesús aquí en la tentación tenemos que pensar que es como uno de nosotros. Por eso también cuando hablamos del Señor Jesús,
como niño y como adolescente, esto lo veíamos el otro día con unos hermanos en la escuela bíblica, como Dios, es muy misterioso para nosotros, porque como Dios no necesita crecer, no necesita aprender, pero estaba como hombre. Por eso decía, cuando hablaba del niño, Jesús dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Señor Jesús, como ejemplo de nosotros. Y pensamos en los niños, ¿no? En los adolescentes y los hermanos, las hermanas que son maestros de niños y de adolescentes y aún en los jóvenes, ¿no? Qué precioso compañero se transforma el Señor Jesús para un niño, para un adolescente, porque pasó las mismas cosas que pasan ellos. Por eso nosotros tenemos que llevar a Cristo a los niños, a los adolescentes y hablarles que el Señor tuvo que crecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que ahí vemos que es verdadero hombre, igual que nosotros. Y transcurre ese camino para que nosotros podamos estar poner la mirada en Él y saber que nuestras pruebas, Cristo las pasó primero y mucho peor que las cosas que nosotros podemos pasar. También en Lucas 2:52, también cuando habla del Señor Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí vemos en Lucas 2:40 dice, el niño crecía, pero en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía. Ya no dice niño, está hablando del joven, y ahí ya era tentado por el maligno. Pero ahora empieza su ministerio, luego de ser preparado ya, aprobado por el Padre en el bautismo, expuesto. Y aquí es interesante, vamos ahora a ver Mateo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Cómo estaba el Señor Jesús aquí? Podemos decir, volver a decir, verdadero Dios y verdadero hombre, pero estaba como hombre porque había sido despojado completamente de su poder como Dios y su gloria también como Dios. Él soportó la tentación como hombre. Por eso hay dos versículos que tenemos que leerlos, a mi entender, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, antes de comenzar a ver la tentación del Señor. Hebreos 2, versículo 16. Observemos. Dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Es decir, tomó al hombre, no a un ángel, que sería superior al hombre, sino al hombre, porque el hombre era el que necesitaba ser redimido, necesitaba ser rescatado, y el hombre es el que ofendió a Dios. Pero fijémonos en el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. El Señor Jesús es en todo semejante a ti y a mí como hombre. Eso es lo que debemos entender para que veamos cómo es el Señor cuando nos mira a nosotros cuando somos tentados. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Podemos pensar, Dios no es misericordioso, Dios no es fiel, por supuesto que sí. Pero aquí nos dice que para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, mucho más. Él sintió nuestras mismas pruebas, pasó por las mismas pruebas que nosotros. Entonces, Él sabe cómo
cómo darnos la victoria absoluta en las pruebas. No solamente lo sabe y lo quiere hacer, sino que tiene poder para hacerlo. Por eso en el versículo 18 dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Señor me muestra cómo tomar el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del maligno, porque Él lo tomó primero y fue y es semejante, cuando estuvo en la tierra en los días de su carne, es semejante a nosotros en que en algo nomás, no, en todo, pero no solamente semejante en todo a nosotros, sino en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, de Hebreos, el versículo 15, nos dice algo más. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. ¿Por qué Él se puede compadecer de nosotros? Porque participó de lo mismo que nosotros. Dice, mas tentado en todo según nuestra semejanza. No solamente es semejante a nosotros en todo, sino que fue tentado en forma semejante a la nuestra, completamente. Así que no hay tentación, no hay prueba que el Señor no haya pasado con victoria. Entonces nos puede comprender, se puede compadecer. La única diferencia es que el Señor no tuvo pecado. La única diferencia es que el Señor no cayó, no pecó. Entonces tiene el poder y se compadece de nosotros para que podamos tomar, poder tener victoria tomando el escudo de la fe. Por eso tan importante el texto de Filipenses 2, 7 y 8, donde dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cómo se anonada? ¿Cómo se despoja de sí mismo, de ser Dios, para hacerse hombre igual a nosotros? Bueno, justamente por eso, porque es Dios, lo puede hacer, puede hacerse nada, puede hacerse como uno de nosotros para pasar las pruebas en nuestro lugar, para entendernos, para tener misericordia de nosotros y para darnos el poder para tener la victoria absoluta sobre nuestros enemigos. Y ahora vamos a ver, hermano, el versículo 2 de Mateo 4. Dice, habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. En los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, dice que en estos 40 días, ayunando, aún era tentado por el diablo. Es decir, que ya estaba en una situación extrema en el desierto de Judea, y en ese lugar tan terrible, y es puesto en condiciones extremas. Pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces, no? Estamos cansados, desanimados, y el Señor nos permite pruebas. Bueno, pensemos en el Señor. ¿Cuánto más? ¿Qué cosas tuvo que pasar el Señor de la misma condición que nosotros? Y ahí el Señor nos comprende y tiene la victoria para darnos. Otra cosa que es importante, ¿no? Que el Señor Jesús, en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. El mismo Espíritu que le aprobó ahí cuando se manifestó, cuando se bautizó, ahora lo lleva al desierto. Después en la tentación, Satanás dice, lo lleva a un lugar, le pasa a las almenas del templo. Es decir, eso también nos muestra la minoridad del Señor, el estado de minoridad que está, porque está hecho hombre y están los poderes de Dios y del diablo en lucha. Y el Señor es llevado, es puesto como hombre y tiene la victoria. Vemos el versículo 4, el versículo 3, la primera tentación, el primer dardo de fuego del maligno. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Así es como Satanás tienta, prueba
al hombre. Probó aquí al Señor Jesús con verdades, ¿no? Así viene, porque es engañador. Viene con verdades para meter el engaño sutilmente. Dice, ¿qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, ¿era hijo de Dios, Señor Jesús? Es hijo de Dios, es una verdad. Di que estas piedras se hagan pan. Podía hacerlo, Señor Jesús. Podía decirle, orar a su Padre y decirle que esas piedras se hagan pan. Y es decir, viene sutilmente. Así el Señor también viene a nosotros a tentarnos, con engaño, con verdades, pero que está la mentira debajo. Así fue desde el comienzo, desde el principio. Cuando viene Adán, ¿no? Y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Así pone en duda, cuestiona lo de Dios para luego introducir el engaño. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese orado a su padre? Estaba hambriento, 40 días ayunando, pero hubiese pecado, porque era insinuación de Satanás. Y observemos la contestación del Señor. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y observemos esto, no con solo el pan vivirá el hombre, porque está sobrellevando la tentación como hombre. Y este pasaje, más con toda palabra que sale de la boca de Dios, pone las cosas en orden, porque Adán, el primer Adán, cayó porque se dejó llevar por sus sentidos naturales, por la vista, así Satanás lo engañó. Entonces le dio preeminencia al cuerpo sobre el alma y el espíritu. Acá el segundo Adán, que viene en reemplazo de nosotros, para dar la victoria al hombre, pone las cosas en su lugar. Primero la palabra de Dios, primero lo espiritual y después la necesidad física. Segundo dardo de fuego. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Interesante, porque el diablo toma la palabra de Dios para tentar. La tomó para tentar al Señor Jesús, para probarlo. ¿No la tomará para tentarnos a nosotros? Y le citan un pasaje que dice, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Sabemos que citó ahí el Salmo 91. Pero, ¿qué le está diciendo? Acá dice, le está diciendo, acá dice que Dios te va a proteger. Si tú te tiras acá en las almenas del templo, en un lugar alto, Dios te va a mandar los ángeles para que no te pase nada, porque está escrito está escrito. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que el enemigo, ¿no? El diablo, usa la palabra de Dios como dardos de fuego para engañar, pero toma un texto y, como se dice comúnmente, ¿no? Un texto sin el contexto, sino que lo rodea, es un pretexto, algo que me va a desviar, que me va a engañar. Por eso el diablo engaña con tanta falsa doctrina, porque se parcializa la palabra de Dios, se toma una parte sin tener en cuenta todo lo demás, todo lo que dice, todo lo que rodea la palabra. Por eso el Señor Jesucristo le dice, escrito está además. Y eso, hermano, lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros para nuestra vida espiritual. Cuando nos apoyamos en un versículo o en un texto determinado de la palabra de Dios, tal vez para cumplir nuestros deseos. Pero en realidad el Señor aquí nos está hablando de conocer la palabra de Dios, de conocer, como dice Pablo también, todo el consejo de Dios. Que realmente el Señor nos ayude. Debemos tener el escudo de la fe.
La fe en que, en la palabra de Dios, en lo que está escrito, en lo que el Señor nos ha dejado. Pero para tener fe en lo que está escrito tenemos que leer la palabra de Dios y conocerla. Escrito está además. Cuánto engaño, ¿no? En aquel corazón que toma un texto y en base a ese texto quiere imponer su propio deseo. Dios busca el corazón sincero que le pregunta al Señor, y Dios no nos va a dejar en ignorancia. Escrito está, además, le dijo el Señor. El Señor usó toda la palabra de Dios porque Él es el autor de la palabra, el autor y consumador de la fe. Luego, versículo 8, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí ya descaradamente Satanás, las otras tentaciones eran sutiles, ¿no? Ahora ya dice, bueno, busca en el Señor, que el Señor se enorgullezca, ¿no? Porque le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo y su gloria, busca algo que el Señor no tenía, que era el orgullo. Pero después de ese tiempo de tentación, de estar en ese estado debilitado del Señor, el diablo utiliza otra cosa. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra de Dios podemos resistir todas las tentaciones, todos los dardos de fuego del maligno, todas las pruebas y todos los engaños que el diablo nos ataque. Muy precioso, muchas cosas para decir. Versículo 11. Ahí el Señor tiene toda la victoria, lo cual no quiere decir que no iba a seguir siendo probado y tentado el Señor. Pero aquí el Señor es preparado. ¿Para qué es preparado? Para las pruebas que seguían. Y la prueba más grande que iba a tener que sufrir el Señor, que es la prueba de la cruz. Es interesante también el versículo 11, ¿no? Porque dicen, el diablo entonces le dejó. El diablo le dejó. El Señor, con el escudo de la fe y a su vez con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con eso ataca a Satanás y Satanás no puede hacer nada. Cuando la palabra de Dios es dada correctamente, como lo hizo el Señor. Pero también dice, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Es interesante también pensar que los ángeles vinieron a ayudarlo al Señor. Podemos pensar en el estado del Señor, cómo estaba, ¿no? Totalmente agotado, después de ser llevado por el diablo a distintos lugares sin haber comido, y los ángeles llegaron y le servían. Y los ángeles también aquí nos demuestran que él estaba en completa humanidad. Porque ¿qué son los ángeles? Podemos decir, bueno, los ángeles tienen varias funciones, adoran a Dios, pero en Hebreos, capítulo 1, ¿qué se nos dice de los ángeles? Podemos leerlo también. Hebreos capítulo 1, el versículo 14, dice, ahí contestando, ¿no? Pablo, en forma de pregunta, nos da una definición de lo que son los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? ¿Qué está diciendo? Que los ángeles son espíritus enviados para servicio a favor de los hombres. Entonces el Señor Jesucristo, como hombre, en su debilidad tuvo que ser asistido por los ángeles, lo cual nos muestra una vez más la humanidad del Señor.
cómo Él pasó la tentación, la prueba, igual que nosotros, despojado, siendo Dios, pero despojado de todos los atributos de Dios. La pasó como nosotros, necesitó ser reconfortado por los ángeles. Los ángeles le servían. Vamos ahora a la carta, al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Hay muchas cosas para decir, pero vamos a la prueba tremenda que tuvo que pasar el Señor, que es la prueba de la cruz. Ahí podemos leer algunos versículos. Lucas 22, versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Llega aquí la tentación en Getsemaní, en el huerto, donde el Señor es sometido a la peor prueba. Dice, como llegó a aquel lugar, un lugar que él acostumbraba a ir, a orar, y pidió la compañía de sus discípulos. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Se tenía que preparar todavía para el momento más terrible, la prueba de la cruz como hombre. Pensemos en el Señor Jesús, 100% hombre. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó en ese momento? El Padre tiene que empezar a dejarlo, porque Él va a pasar el momento más agónico, más tremendo, que es la soledad completa en la cruz, porque Dios tiene que cargar en su humanidad el pecado de todos nosotros. Y el Señor sabía que había venido para eso, pero tiene que pasar la más tremenda de las soledades, porque él amaba a su Padre Celestial, pero ahí el Padre lo tenía que desamparar. Por eso en Mateo, el pasaje paralelo, nos dice: el Señor Jesús ahí en Getsemaní comenzó a atemorizarse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo atemorizarse? ¿El Señor Jesús tenía temor? Por supuesto que no. Fue a la cruz, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero ¿cuál fue el temor que le asaltó aquí? Que el Padre lo tenía que dejar. Así que vemos la prueba que el Señor tiene que pasar aquí y ora a su Padre: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pasa este momento de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabía que tenía que pasar la tristeza, la soledad más tremenda que cualquier hombre haya pasado, nunca va a pasar como el Señor Jesús. La prueba tremenda de la separación de su Padre Celestial. Yo pensaba en este tiempo, ¿no? Con algunos hermanos que han pasado a la presencia del Señor y con muchos hermanos que sufren prueba de separación. Nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad de amar mucho a nuestros hermanos, a nuestros familiares, con el amor de Dios, el amor verdadero. Y cuando un hermano pasa a la presencia del Señor, cuánta tristeza de separación, qué momento tan difícil para aquel hermano que sufre prueba de separación. Bueno, pensemos en el Señor, en ese momento en que dice que tuvo una agonía tan grande por la separación de su Padre, que su Padre lo tenía que dejar para ir a la cruz. Que nos dice Lucas que estando en agonía, versículo 44, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí Lucas nos presenta la idea de un hecho real
¿Qué sucedió? Que su sudor fue mezclado con gotas de sangre, porque es una experiencia que está científicamente comprobada. Aquella persona que tiene una conmoción interna, un estrés, como sabemos ahora, muy grande, puede llegar a tener este trauma físico, que es que se rompen los capilares de las glándulas sudoríparas y parte de la sangre pasa al sudor. Y el Señor, acá Lucas, que era médico, nos presenta esta situación, que fue tal la tristeza, la angustia del Señor, que le pasó esto. Fue realmente un trauma tan grande. Su sudor, grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y el versículo 43 otra vez nos habla de un ángel. Así que como hombre tuvo que ser confortado. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, quiere decir fortaleciéndolo, ayudándolo en su fuerza física como humana para sobrellevar ese momento. Cuánto padeció el Señor por nosotros, cómo el Señor tomó el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, para enseñarnos a nosotros, el Señor en nuestro lugar. Pero el Señor triunfó, tuvo la victoria. Por eso el versículo 45, un versículo glorioso, porque dice, y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Nosotros no podemos sobrellevar las pruebas espirituales, pero Dios nos da el poder, dándonos el espíritu de aquel que sobrellevó y pasó por todas las pruebas tremendas antes que nosotros, y ahora nos llama, padeció en nuestro lugar completamente. Hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no importa lo que ha sido nuestro pasado hasta ahora, el Señor nos llama, nos pone una carrera de alegría. Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Y a nosotros se nos dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pero tenemos que pedirle al Señor, poner la fe en aquel que padeció en nuestro lugar. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué prueba estoy pasando? ¿Qué necesidad estoy pasando? ¿Qué cosa que digo que no la puedo sobrellevar? El Señor, por supuesto que no puedo, pero el Señor es poderoso, porque Él mismo padeció siendo tentado. Él mismo lo hizo por amor, tomó nuestra naturaleza. Que el Señor nos bendiga para que podamos confiar en aquel que nos amó para darnos este camino de alegría y que es poderoso para socorrernos. El Señor nos bendiga, hermano.